284, en Roma, Diocleciano es elegido emperador. 762, en China en el marco de la rebelión de Anlushan, entre 756 y 763, Anlushan conquista Luoyang, capital de la China imperial. 1114, en Urfa, norte de la Mesopotamia, actual Turquía, se registra un terremoto de magnitud 9. 1194, Palermo, Sicilia, es conquistada por el emperador germánico Enrique V. 1248, en los Países Bajos, una marea ciclónica supera las dunas costeras en Callantsoog, Den Helder, inundando partes del norte de Holanda, Frisia y Groninga. 1407, Juan sin Miedo y Juan de Valois, ordenan el asesinato de Luis de Valois, que moriría 3 días después. 1461, en El Áquila, centro de Italia, se registra un terremoto, posiblemente el mismo terremoto que el 27 de noviembre. 1490, en Valencia, España, el escritor Joanot Martorell publica su libro de caballería Tirant lo Blanche en su lengua valenciana. 1500, a Cádiz, España, llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias Francisco de Bobadilla. 1542, en España se promulgan las leyes nuevas, inspiradas por Fray Bartolomé de las Casas. 1588, a 20 kilómetros al oeste de Firuzabad, en el centro sur de Irán, se registra un terremoto. 1642, en Jiangsu, China, se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter, intensidad 6. 1664, en Heraclión, Creta, se registra un terremoto que sacude toda Grecia. 1695, en Brasil es ejecutado Zumbi, el último de los líderes del Quilombo dos Palmares. 1776, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda la Capilla de Magdalena, que será la base para la fundación de una aldea en este lugar. 1789, Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución. 1820, 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Antofagasta, región del Alto Perú, un cachalote de 80 toneladas ataca el barco Essex y lo hunde. Cuando 3 meses más tarde recogen a los 8 sobrevivientes, en 2 botes, habían comido a 7 compañeros, para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia Moby Dick. 1822, en Valparaíso, Chile, a las 6:30, hora local, se registra un terremoto de 8,5 grados de la escala sismológica de Richter e intensidad de 11, que levanta la costa entre Copiapó y Valdivia, genera un tsunami y deja un saldo de, muchos, muertos. 1845, en Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 kilómetros al noroeste de San Pedro, provincia de Buenos Aires, fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas, batalla de la Vuelta de Obligado. Este día se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional. 1861, en los Estados Unidos, Kentucky se une al gobierno confederado. 1902, en el Café de Madrid, en París, Henry Desgrange y el periodista Geo Lefebvre sueñan con la creación del Tour de Francia. 1903, en Panamá se bautiza la bandera nacional. 1910, en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz, y se proclama presidente. Empieza la Revolución Mexicana que intenta derrocar el gobierno. 1917, Ucrania se convierte en una república. 1923, en Alemania, el Rentenmark reemplaza al Papiermark como moneda oficial. Un Rentenmark equivale a 1 trillón de Papiermark. 1936, en Uruguay se funda la compañía aérea Pluna Líneas Aéreas Uruguayas. 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se alían con las fuerzas del Eje. 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se libra la batalla de Tarawa. Empieza la Operación Galvanic. Los marines estadounidenses desembarcan en el atolón de Tarawa en las Islas Gilbert y sufren bajo el intenso fuego de las fuerzas japonesas atrincheradas. 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los juicios de Nuremberg contra los líderes nazis. 1947, en la abadía de Westminster, en Londres, la princesa Isabel de York se casa con el teniente Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo. 1948, en Managua, Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza García inaugura el Estadio Nacional General Somoza, actual Estadio Nacional Denis Martínez, durante la 10ª Serie Mundial de Béisbol. 1952, en México se inaugura el Estadio Olímpico Universitario. 1953, el piloto estadounidense Scott Crosfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido. 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. 1960, en Trujillo, Perú, se crea el Concurso Nacional de Marinera.
1962, en Cuba termina la crisis de los misiles, cuando John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, se compromete a no invadir a la nación caribeña, y la Unión Soviética accede a retirar sus misiles nucleares de Cuba. 1969, en los Estados Unidos en el marco de la Guerra de Vietnam, el periódico Cleveland Plain Dealer publica fotografías explícitas de la masacre de My Lai, en la que soldados estadounidenses mataron a varios cientos de civiles, entre ellos mujeres y niños, en Vietnam. 1970, en Paraguay se funda el Club Atlético 3 de Febrero. 1974, se descubre el primer túnel norcoreano en la zona desmilitarizada por el que pueden acceder a Corea del Sur. 1975, en España fallece el dictador Francisco Franco, dictador de España tras la Guerra Civil Española. 1976, en el primer aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco, se oficia un funeral oficial en el Valle de los Caídos, presidido por los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, al que acuden miembros del gobierno y altas jerarquías de las distintas instituciones civiles y militares. 1979, en la Meca, Arabia Saudí, cerca de 200 musulmanes sunitas se rebelan durante el peregrinaje a la Kaaba, tomando a 6.000 rehenes. La monarquía árabe recibe la ayuda de fuerzas francesas. 1983, en los Estados Unidos, cerca de 100 millones de personas ven en directo el controvertido telefilm El día después, donde se describen los efectos de una guerra nuclear en ese país. 1984, en Bilbao, España, es asesinado en su consulta Santiago Brouard, pediatra y diputado electo del Parlamento Vasco. 1985, en la isla de Cuba, el huracán Keita arrasa varios municipios. 1989, Convención sobre los Derechos del Niño fue adaptada. 1992, en el castillo de Windsor, Reino Unido, se incendia durante 15 horas una capilla privada, provocando serios daños en la zona noroeste del edificio. 1993, cerca de Ohrid, República de Macedonia, se estrella un avión Impex Yak 42D. Mueren los 8 miembros de la tripulación y 115 de los 116 pasajeros. El único sobreviviente murió unos pocos días después. 1994, en Zambia, el gobierno de Angola y los rebeldes de la UNITA firman el Protocolo de Lusaka, acabando con 19 años de guerra civil. 1995, la BBC emite en Reino Unido una polémica entrevista de la princesa Diana de Gales, la cual terminaría por convertirse en uno de los mayores escándalos de la monarquía británica. 1998, la Estación Espacial Internacional lanza al espacio la nave Zarya, su primer módulo. 1999, en la ciudad chilena de Concepción, se reporta la desaparición del joven estudiante Jorge Matute Jones tras un confuso incidente en una discoteca. Sus restos mortales serán encontrados el 12 de febrero de 2004 a orillas del río Biobío y su crimen aún no es resuelto hasta el presente. 2003, en Estambul, Turquía, estallan varias bombas, destruyendo la sucursal del banco británico HSBC y el consulado británico. 2004, en Chile comienza la cumbre de la PEC. 2007, se publican 2 artículos en las revistas AI y Cell en donde 2 grupos independientes anuncian que han logrado generar células madre a partir de fibroblastos humanos. Este es considerado uno de los avances más importantes en este campo de estudio. 2011, en España se celebran las elecciones generales de España de 2011, ganándolas el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza por mayoría absoluta, mientras el PSOE sufre la mayor derrota electoral de su historia. 2014, en México y otros lugares del mundo se celebra el primer día de la Acción Global por Ayotzinapa, en el que miles de mexicanos exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto debido a su responsabilidad en el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa.